Hola chicos, bienvenidos a otro video, espero se encuentren bien. Gracias por seguir el canal, por darle me gusta a los videos, al contenido. En este video quiero hablar sobre algo que me ayudó a mí a entender mucho más mi proceso, a entender mucho más lo que estaba viviendo y las cosas que estaba pensando. Y aprender a direccionar mis emociones, aprender a controlar mi energía, a cómo me sentía y observar desde dónde estaba direccionando mi vida. Gracias a la tabla que voy a dejar acá de David Hawkins de niveles de conciencia, fue que comprendí en qué nivel de conciencia, desde qué punto estaba direccionando mi vida. ¿Por qué me sentía como me sentía? ¿Por qué no hallaba paz? ¿Por qué no encontraba esa tranquilidad? Y era netamente porque estaba vibrando de una manera negativa, de una manera a nivel bajo nivel de frecuencia. Cuando observé esta tabla, porque puedes observar aquí, en la parte inferior, la parte de bajo nivel de conciencia, puedes observar que está la vergüenza, que está la culpa, el miedo, el rencor, la ira. Esas son emociones de bajo nivel de frecuencia, bajo nivel de conciencia, porque son estados que tú comprendes que tú puedes direccionar tu vida. Porque si observas más arriba, está la neutralidad, la aceptación, está la gratitud, el amor, la paz, la iluminación. Cuando observas y con el tiempo vas entendiendo que son estados de conciencia, que son decisiones, que son cosas que vas entendiendo y tú decides mantenerte ahí y que continuamente vas a estar oscilando mediante tus emociones, por cómo te sientes, vas a estar oscilando en esos niveles de conciencia. Entonces, cuando observé que estaba viviendo en estos niveles bajos de conciencia, como la vergüenza, la culpa, el miedo, el rencor, la ira, era que me estaba contrayendo a mí mismo, que no me dejaba ser quien realmente yo soy, que me mantenía en niveles bajos de conciencia, de frecuencia, mantenía mi frecuencia en un nivel bajo. Entonces, eso mediante el tiempo fue lo que causó muchas cosas en mi vida, fue lo que causó muchos problemas de, a nivel mental, a nivel de perderme a mí mismo. Y es la causa de que te hace contraerte, porque la parte inferior te contrae, pero la parte superior te expande, porque te libera. En estas dos etapas, en la parte inferior y la parte superior, puedes observar que hay polos, la iluminación y la vergüenza. Ambos son extremos, en los cuales puedes llegar a ambos. Pero cuando eres consciente de estos niveles de conciencia, tú comprendes que hay situaciones que te hacen sentir de cierta manera y te hacen conectar con tus emociones. Entonces vas a estar oscilando entre las emociones y los niveles de conciencia donde tú decidas permanecer. Ese es un estado de conciencia donde tú decides permanecer, donde decides ser consciente de estar presente con ese nivel de pensamiento. Entonces, para poder salir de ese enfrentamiento contigo mismo, que es la culpa, el miedo, todas esas emociones negativas, es importante que las observes y que analices desde qué punto estás identificándote. Si te sientes de esa manera contigo mismo, si sientes vergüenza contigo mismo, si sientes vergüenza al mostrarte, al ser tú mismo, si sientes miedo, si sientes culpa, si sientes rencor con alguna situación que te cueste soltar, con alguna persona que te cueste perdonar, te estás contrayendo a ti mismo. No le estás haciendo daño a los demás, no le estás haciendo algo a los demás, te lo estás haciendo a ti mismo. Y cuando comprendes y eres consciente de eso, que solamente lo que estás reteniendo te está haciendo daño a ti, te permite soltar eso. Y para poder moverte en esos niveles de conciencia, si te cuesta tanto salir desde ahí, si te cuesta tanto perdonar, si te cuesta tanto
el dejar de sentir vergüenza, el dejar de sentir miedo, el dejar de sentir orgullo, es importante que busques el balance, que busques la neutralidad. Puedes observar que está la neutralidad y la aceptación. La neutralidad te va a llevar a observar todo lo que crees, a todo lo que puedes percibir, te va a llevar a observarlo. Y la aceptación te va a llevar a liberarlo. Entonces cuando lo observas, lo vas aceptando y después lo liberas, es mucho más fácil poder salir de esas emociones negativas, de esos niveles bajos de frecuencia. Si te cuesta tanto perdonar, si te cuesta tanto soltar, si te cuesta tanto dejar el pasado, es importante que observes y vayas avanzando entre cada una de las emociones y vayas intentando elevar tu nivel de conciencia sobre cómo te relacionas, sobre cómo piensas sobre ti, sobre tu identidad. Entonces cuando vas subiendo puedes notar que está la ira. Y la ira está en un punto que está casi al nivel de llegar a la neutralidad. Entonces el pensar a sentir ira por cualquier situación, porque esto lo vas a utilizar siempre, es para observar en las situaciones de cómo te estás desenvolviendo en cada situación. Cuando lo observas y te cuesta tanto dejar de sentir esa emoción, dejar de sentir tanto vergüenza, tanto miedo, tanta tristeza, tanta culpa, tanto esa emoción retenida, busca el enojo, busca enojarte con la situación, busca enojarte con lo que te hace sentir, con lo que te está mostrando. Y cuando sueltes y liberes mediante el enojo, intenta soltarlo, intenta buscar la neutralidad, intenta bajar todo lo que estás sintiendo, soltarlo. Y cuando llegas a ese equilibrio de la neutralidad, intentar llegar a la aceptación. Aceptarlo, tal como fue, como sucedieron las cosas. Y es cuando empiezas a salir de ese hoyo, de ese bucle. Es un loop que continuamente estás volviendo a repetir, por cómo te sientes, por cómo piensas sobre ti mismo. Entonces cuando eres consciente y eres consciente que puedes equilibrar esos niveles de conciencia, tú mismo te permites poder conectar contigo mismo y poder conectar con tu conciencia, con quién realmente eres. Porque si observas en la parte superior, está la intención, la gratitud, el amor, la paz, la iluminación. Y esos estados de conciencia son decisiones. Cuando tú decides actuar en gratitud, empiezas a agradecer por lo mínimo que tengas, por lo mínimo que suceda, por todo lo que ya es, por todo lo que ya tienes. Empiezas a actuar con gratitud, empiezas a actuar con amor, empiezas a hacer las cosas con amor, como si lo hicieras para ti mismo, como si hicieras sin esperar un resultado o algo a cambio, lo hicieras porque te nace hacerlo así, lo haces desde el amor. Y cuando actúas en paz, cuando entiendes que tú eres lo que le da el significado a las cosas y tú decides mantenerte en paz, tú decides dónde rodearte, con qué personas rodearte, cómo vincularte con los demás, es cuando realmente llega la paz, cuando te permites estar solo contigo mismo, cuando no hay problema en estar solo, en el ruido. Entonces cuando te mantienes en esos niveles altos de conciencia, puedes llegar a la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es la conexión con tu conciencia. Es cuando conectas con el sentir, cuando conectas con la vida. Cuando llegas a la iluminación, es cuando tu conciencia empieza a elevarse. Es cuando comienzas a comprender otras cosas. La iluminación es un estado de conciencia, que hay un punto en que vas a llegar a esa iluminación y vas a obtener esa información que necesitabas, todo eso que requerías para llegar a ese punto.
pero va a llegar un punto en que vas a descender y vas a tener que aprender a cómo utilizar esos niveles de conciencia y observar desde qué punto tú estás actuando. Entonces, así es como funciona la tabla, así es como la puedes utilizar en tu vida. Si quieres aprender a utilizarla, tienes que observarla y observarte a ti mismo desde qué punto tú estás actuando. Si estás actuando con vergüenza, si estás actuando con miedo, si estás actuando con culpa o estás actuando con paz, con gratitud, con amor, con aceptación. Y ahí es cuando realmente ves cambios en tu vida. Ahí es cuando realmente te permites ver el cambio. Porque todo el tiempo te has mantenido aquí, en esta zona. Y en esta zona te contrae. Y hay confusión, hay sobrepensamientos, hay caos. Porque te estás manteniendo aferrándote a algo que te identificas. Te estás identificando con tu personaje, con tu ego. Entonces, cuando comprendes esa tabla y la utilizas en tu día a día, las utilizas en tus experiencias, en las situaciones que estás obteniendo, en lo que vaya pasando en tu vida, vas actuando de una manera diferente. Eso es el nivel de conciencia, cuando tú actúas de una manera diferente, cuando eres consciente y haces consciente esa parte dentro de ti y actúas de una manera diferente. Espero el video haya sido de ayuda, espero el video lo hayas podido comprender. Si realmente te gustó el video, si realmente te gustó el contenido, deja un me gusta, deja un comentario, suscríbete a mi canal. Te dejo invitado a seguirme en mis redes sociales que voy a dejar por acá. Y nos estamos viendo en un próximo video.